Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre un pueblo de refugiados del espacio que durante su fugaz estadía en esta esfera contribuyó grandemente al desarrollo intelectual y cultural de la humanidad y en especial a lo que hoy son las Américas, los mayas. Hace ahora, fíjense bien, 3.700 años, una de las esferas que orbita la tercera estrella de Pléyades, conocida como Maya, sufrió una gran catástrofe en su superficie al enrarecerse su atmósfera y provocar con ello un flujo incontrolado de rayos letales que podrían terminar con la vida humana. Bueno, pues así comienza el rescate y ubicación de todos aquellos habitantes de la esfera que situaron en otras esferas similares mientras duraron los programas de regeneración iniciados por los padres creadores para la normalización de las condiciones de habitabilidad de aquel mundo lejano. Algunos de aquellos sencillos seres humanos fueron traídos aquí. Y así, mientras Teotihuacán florecía en México central, a 950 kilómetros al este, en las tierras bajas de Guatemala y Yucatán, se desarrollaría esta importante civilización. Los antiguos mayas han sido considerados como la civilización precolombina más enigmática, desde que en la década de 1840 surgieron descripciones de sus ruinas en las selvas húmedas de Mesoamérica. Pues bien, los mayas fueron la única civilización verdaderamente alfabetizada del continente americano, pero por muchos años sus inscripciones no pudieron ser descifradas. Solo se podían leer los números y las fechas. Sin embargo, desde fines de la década de los 50, fecha en que se realizaron avances importantes en el descifrado de los jeroglíficos geográficos, por cierto, fundamentalmente la comprensión de la cultura e historia maya, pues ha experimentado un notable avance. El centro de cada ciudad maya estaba compuesto por un gran complejo de edificios. El plano de estos complejos ceremoniales se estableció en los primeros días de dicha civilización, alrededor del 2000 a.C. y hasta el 300 después de Cristo. Estos grandes centros políticos religiosos se transformaron en verdaderas ciudades más o menos hacia comienzos de la etapa clásica de la civilización maya, como les decía, alrededor del 300 después de Jesucristo, que fue un periodo que se caracterizó por fuertes influencias mexicanas. Los siglos 600, del 600 al 800, después de Cristo, fueron un periodo de rigurosa expansión. Ahí tenemos la ciudad de Tikal, por ejemplo, que fue reconstruida y se reconstruyeron además importantes templos, palacios, plazas y recintos de juego de pelota en Palenque, también en Piedras Negras, en Copán, en Quiriguá, en Naranjo y en Coba, las ciudades de la civilización maya clásica. Y la función puramente ceremonial de sus recintos centrales llevaron a la idealización de los mayas como una teocracia pacífica, y de hecho eran seres muy sencillos y laboriosos, que eran amantes de la paz, pero que sin embargo fueron invadidos infinidad de ocasiones e incluso masacrados injustamente por los colonizadores españoles.
Sus ciudades-estado estaban dirigidas por dinastías hereditarias de reyes cuya unidad con los dioses se proclamaba constantemente en murales, en esculturas y en inscripciones que decoraban los edificios oficiales. Los llamados centros ceremoniales constituían magníficos centros administrativos y religiosos de verdaderas ciudades con una población de hasta 50.000 personas. Y de los artistas, ¿qué les puedo decir? Los artistas mayas eran maestros en los tallados en piedra y madera y en murales, y también en modelado y en estuco. Los alfareros no solo producían tiestos para cocinar, sino también delicadas vasijas policromadas, todas ellas ilustradas con escenas épicas del mundo sobrenatural y que eran utilizadas como artículos funerarios. La piedra de jade que conocen ustedes, que era el material más precioso conocido por los antiguos mayas, se comercializaba en toda la región y se tallaba y pulía para fabricar pendientes, placas, cuentas tubulares y hasta figuras antropomórficas. También realizaban exquisitas láminas en pedernal y obsidiana para enterrarlas como escondite poco tiempo después. Las utilizaban como votivo, que son ofrendas a los dioses dejadas en un lugar sagrado. Pues bien, el alto nivel técnico de los artesanos, la ejemplificación del poder e ideología mayas en sus templos, en sus palacios y ciudades, y también sus impresionantes logros intelectuales en cuanto a la escritura y el calendario, pronto dieron lugar a la civilización de mayor importancia del Nuevo Mundo. Sin embargo, durante el siglo IX, y una vez restablecidas las condiciones de habitabilidad de su esfera de origen, aquel pueblo comenzó poco a poco a ser trasladado hasta Pléyades. Y así sobrevino una decadencia que paulatinamente provocó la desaparición de la civilización maya de aquellas tierras bajas del sur de Yucatán. Las ciudades fueron abandonadas, pero no sin antes adiestrar a los nativos del lugar, enseñándoles todo tipo de técnicas de construcción y de cultivo, de forma que el último grupo conocido se originó en el 909. En ese tiempo comenzaron a florecer otras ciudades ubicadas en las tierras bajas del norte, como Uxmal, Kabah, Sayil y Lavna, y desde luego el gran centro urbano de Chichén Itzá. Si bien estas, ante la ausencia de sus fundadores, pues nunca llegaron a recobrar su antiguo esplendor y también decayeron luego de algunos siglos. Chichén Itzá, por ejemplo, fue abandonada alrededor del 1200. Luego de un periodo de diáspora, los descendientes de la mezcla de mayas y nativos, fundaron la nueva ciudad de Mayapán, al norte de Yucatán. Pero cuando se llevó a cabo el primer contacto con los españoles allá por 1517, tan solo quedaban en pie algunos restos de aquella espléndida civilización. Y fíjense, en aquel tiempo comenzaron a multiplicarse en la selva y las llanuras majestuosas ciudades de piedra construidas por ellos. Su arquitectura era tan grandiosa que el hombre blanco, al verla por primera vez, pensó que era romana, fenicia o quizás obra de alguna de las tribus perdidas de Israel. Y las vastas y complejas ciudades de piedra que sobresalían de la tupida vegetación, sus artefactos delicadamente elaborados, la complicada escritura jeroglífica y su precioso calendario con el que regulaban sus vidas, fue desarrollado dentro de la más absoluta perfección. En ese país que constituía el territorio maya, aquellos seres que sumaban más de 3 millones de personas, llevaron su civilización hasta la cumbre de una brillantísima edad de oro, momento en que se produjo el retorno a su mundo de origen. Por lo que cuando llegó el momento, abandonaron sus grandiosas ciudades,
se despidieron de los nativos y prometieron volver. Luego lo dejaron todo, para siempre. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo veían ellos el mundo? Bueno, pues los mayas concebían el cosmos como un sustrato compuesto por 13 cielos, uno sobre otro, siendo la tierra la capa más baja. Sobre cada cielo presidían 13 dioses llamados los Oxlajunticú, y bajo la tierra había otros 9 cielos, también en capas, sobre los que presidían los Bolonticú. El último de estos cielos era el Midnal, el infierno maya, reino de Apu, señor de la muerte. Ellos creían que antes que el suyo habían existido otros mundos destruidos todos por el diluvio, y el mundo actual para ellos estaba sostenido por 4 hermanos guardianes llamados Bacabes, localizados en los 4 puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba el Yaxé, o ceiba sagrada, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban en el inframundo. Pero de eso les seguiré hablando. No se muevan todavía, que esto es extremadamente interesante y seguro que les va a encantar. Volvemos en un minuto. En su afán de no intervenir demasiado en el devenir de esta esfera, pues nunca trascendió cómo se denominaban a sí mismos estos seres humanos, ni cuál era la lengua que hablaban, así como tampoco los nombres que habían designado a sus ciudades de piedra y que ahora abrazaban los árboles y la liana abandonadas. Los mayas constituyeron el único pueblo de las altas culturas americanas que desarrolló un lenguaje jeroglífico capaz de registrar los sucesos y, sin embargo, apenas si dejaron tras de sí algunos calendarios. Ninguna otra cultura en las Américas y posiblemente en el mundo, ocupando un espacio tan reducido, haya sido objeto de tanta atención desde todos los ángulos imaginables. Son pocas las civilizaciones perdidas que han contado con una lista tan extensa de investigadores y de estudios, porque fíjense, desde los tiempos de Cristóbal Colón, primer hombre blanco que los vio allá por 1502, hasta los agitados tiempos presentes, en que incluso el doctor ruso Yuri Koronosov pretende poseer la clave de los jeroglíficos mayas, se cuenta realmente con un verdadero ejército de personas que han sido atraídos por el ambiente de misterio que rodea a este pueblo. Y hay de todo: conquistadores, sacerdotes, historiadores, exploradores, botánicos, epigrafistas y, bueno, por no dejar de mencionarlos, un puñado liberal de pícaros también, que han recorrido los caminos del país maya y todos han querido dejar sus impresiones y publicar sus libros. Por eso, para muchos investigadores, los mayas como pueblo pues siguen siendo irreales, aunque se les ha llegado a clasificar como los intelectuales del Nuevo Mundo, entre otras razones debido a su calendario altamente desarrollado que ya conocen, y también por su escritura jeroglífica y la adornada complejidad de su arquitectura. De hecho, durante mucho tiempo su civilización fue considerada como el cenit de las civilizaciones americanas. Y ciertamente los mayas fueron intelectuales, pero no un pueblo ligado a la tierra, cuya vida transcurría en un espléndido aislamiento dentro de sus centros ceremoniales que habían sido levantados en piedra, sino que también fueron incluso marinos. Y fíjense, llegaron a navegar miles de kilómetros por el mar y por los ríos. Por ello, su historia reciente
Tenemos que decir que comienza con Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje, cuando este hombre escribía de los mayas lo siguiente. Dicen que su tierra se llama Yucatán, y ese es el nombre que conserva, pero en su propia lengua no la llaman así. La historia arqueológica maya tuvo pues su principio en Palenque. Estas ruinas, sepultadas en la selva de Chiapas, pues eran el lugar menos propicio para ello. No tenían caminos que llegaran hasta donde se encontraban. Fue uno de los grandes centros urbanos mayas y en un momento dado quedó también abandonada por sus habitantes. Pero déjenme hablarles de las costumbres de este pueblo, de estas gentes. Fíjense bien, su indumentaria era muy ligera, pero elaboraron unos adornos bellísimos, como hilos, plumas, metales para cubrir su cuerpo, y también practicaban el juego de pelota, que consistía en introducir la pelota por dos anillos de piedra que sobresalían de una plataforma. La plataforma también de piedra, y que estaba situada pues en paredes opuestas. Este juego era en verdad muy difícil, porque los jugadores solo podían pegarle la pesada pelota con las caderas o con el glúteo, y esta no podía tocar el suelo, pues porque entonces el jugador era sancionado y cometía falta. Respecto a sus bodas, bueno, pues los mayas se casaban jóvenes, las mujeres a los 14 años y los hombres a los 20. Durante la ceremonia la casamentera se situaba a la izquierda, mientras el sacerdote purificaba a la pareja con humo de copal. La indumentaria clásica de los varones maya pues era una especie de taparrabos, decorado profusamente, muy similar a lo que usaban los egipcios. Y así llegábamos a Tikal. Tikal era la mayor y una de las más antiguas ciudades mayas. Fíjense que su primera fecha registrada es la de 416 después de Cristo. Tikal tiene 8 grandes pirámides templo, con una de ellas enorme de 64 metros de altura. Hoy día, pues las ruinas están siendo restauradas por la Universidad de Pennsylvania de los Estados Unidos. Fíjense que sus bloques eran esculpidos con técnicas desconocidas en esta esfera y elevados mediante ultrasonidos y ciertos mecanismos de tipo hidráulico. En su rutina diaria, estos seres cultivaban el balché y aprovechaban la fibra del cáñamo para hacer sandalias, cuerdas, cordeles para arcos, para pescar y de todo un poco. Cultivaban 2 tipos de algodón con extraordinarias cosechas todos los años. Para ellos esta fibra tenía gran importancia desde el punto de vista económico, porque con él tejían sus mantas. La ceiba rendía un algodón magnífico que utilizaban como almohada. Del sapodilla o árbol de Chile, fuente tropical que llega a alcanzar una altura de 18-20 metros, pues los mayas hervían su savia hasta convertirla en una masa pegajosa y con ella fabricaban una goma o pegamento resistente. También constituía un objeto de comercio muy apreciado por todos. Además, los niños mayas solían masticarla como un chicle al que llamaban cha. También aparecía por allí el cedro, o árbol de Dios, que se empleaba para la manufactura de grandes piraguas. También el palo de Brasil, que se usaba para teñir el tejido de algodón. Y aparte de esto, pues abundaban las palmas y sus hojas las usaban para techar las chozas más humildes. Por otro lado, también tenían cacao, que se daban a ambos extremos del dominio maya, Tabasco al noroeste y Honduras al sudeste, y que era la bebida favorita de los mayas y de los agricultores de Tabasco, por lo que le daban preferencia a su cultivo, y después comercializaban el producto. Le llamaban el oro de la tierra,
en trueque, ¿verdad?, que era su economía, con algo que necesitase. Sin embargo, sostenían que había una fruta que no era nativa del país maya. ¿Saben cuál era? Los plátanos, que según decían habían sido traídos por los españoles. De todos modos, las sequías eran frecuentes e intensas y sus desastrosas consecuencias pues desempeñaban un importante papel en la literatura maya, porque la mayor parte de las tierras bajas tenían apenas una delgada capa de tierra sobre la piedra caliza viva. El suelo se secaba y agrietaba, endureciéndose hasta parecer cemento. Claro, cuando esto ocurría, los mayas abandonaban sus ciudades y se dirigían hacia los bosques, donde toda su alimentación se reducía a ciertas sustancias que extraían de las cortezas de los árboles. Pero de eso les seguiré hablando, sobre la vida y cultura y civilización de este pueblo ejemplar, sencillo y humilde, que se dignó a venir a esta esfera en otro momento de su historia. Pero no se vayan, que enseguida regresamos. Yo voy a beber un zumo de naranja y estoy con ustedes enseguida. Hasta ahora. El calendario maya es el nombre dado a un conjunto de calendarios y almanaques creados por aquella civilización. El mismo calendario maya consistía de 3 diferentes cuentas de tiempo que transcurrían simultáneamente. Fíjense bien: el Tzolk'in de 260 días, el Hab de 365 días y la Catún de 144.000 días. Y así como otros calendarios precolombinos, el calendario maya es cíclico, porque se repite la cuenta de las mismas fechas y las mismas series de años. Pero esto se entiende mejor con un ejemplo. Fíjense. En el calendario gregoriano, la fecha 16 de mayo de 1951 y el siglo XX se cuentan una sola vez. Pero en el calendario maya se volverían a contar repetidas veces al reiniciar el ciclo correspondiente. Comienzan a contar su tiempo, lo que ellos entienden por el tiempo de todos, desde el 13 de agosto del año 3114 a.C. ¿Y saben cuándo lo finalizan? El 12 de diciembre del año 2012, dentro de 5 años. Terminando así su ciclo de tiempo y comenzando uno nuevo inmediatamente. Bueno, pues todo ello ha provocado que surja mucha polémica sobre un supuesto fin del mundo conocido en el año 2012 y el surgimiento de una nueva era. En realidad, la casta sacerdotal llamada Akin, que creó y perfeccionó el calendario maya, era poseedora de complejos conocimientos matemáticos y astronómicos que interpretaba de acuerdo a su cosmovisión religiosa. Interpretaba los años que iniciaban, los venideros, y también, como no, el destino del hombre. Pues fíjense, el más importante de estos calendarios era el de 260 días, que era el predominante en todas las sociedades mesoamericanas y que es muy antiguo, posiblemente el más viejo de todos los calendarios existentes, y sin embargo aún se usa en algunas partes de Oaxaca y entre las comunidades mayas de la Sierra Guatemalteca. La versión maya es conocida entre los estudiosos, como les decía, como Tzolk'in o Tzolk'in, en la ortografía revisada de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. El Tzolk'in se combinaba con el calendario de 365 días, que ya les dije que se llamaba Hab, para formar un ciclo sincronizado que duraba 52 Habs.
en ciclos más pequeños de 13 días, trecenas, y de 20 días, veintenas, que también eran parte importante de los ciclos Tzolk'in y Hab respectivamente. La cuenta larga de 1.872.000 días o 260 catunes era utilizado para inscribir las fechas en el calendario y así poder distinguir cuando ocurría un evento con respecto a otros. Se basa en el número de días ocurrido desde un punto de partida mítico y podría hacer referencia a cualquier fecha futura. Este calendario utilizaba el sistema de notación posicional, en el que cada posición representaba un múltiplo consecutivamente mayor de días. Y es que el sistema numérico maya era básicamente un sistema vigesimal, es decir, de base 20, y cada unidad representaba un múltiplo de 20, dependiendo de su posición en el número. Así que con la importante excepción de la segunda posición, que representaba 18 por 20 o 360 días, que se acerca más al año solar que el 20 por 20 o 400 días, aunque no había relación entre la cuenta larga y el año solar, pues hay muchas inscripciones de la cuenta larga que están suplementadas por lo que podríamos llamar la serie lunar, otra forma del calendario que provee información de la fase lunar y de la posición de la luna en un ciclo semianual de fases lunares. También mantenían un ciclo venusiano que daba seguimiento a las apariciones y conjunciones de Venus al inicio de la mañana y la noche. Pues bien, fíjense que, curiosamente, muchos eventos en este ciclo eran considerados adversos y malignos, y ocasionalmente se coordinaban las guerras para que coincidieran con fases de este ciclo. Había otros ciclos, combinaciones y progresiones del calendario que también se mantenían, si bien eran menos utilizados o entendidos. Por ejemplo, se sabe de cuentas de 819 días que se pueden ver en unas cuantas inscripciones, repitiendo series de intervalos de 9 y de 13 días asociados con diferentes grupos de deidades, de animales y de otros conceptos significativos. Pero déjenme hablarles del Tzolk'in un poco más. El Tzolk'in es la cuenta de los días y era utilizado para celebrar ceremonias religiosas, para pronosticar la llegada y duración del periodo de lluvias, y además pues mostraba periodos de cacería y de pesca, y también servía para pronosticar el destino de las personas. Cuentas del tiempo en ciclos de 13 meses, de 20 días cada uno, y que utilizaban los nombres de varias deidades para denominar a sus días y sus meses. Y así llegamos a El Hab, que era el que medía el año solar, dividiéndolo en 18 meses de 20 días cada uno, pero los últimos 5 días del año, llamados Wayeb, se consideraban nefastos y eran vacacionales, y por tanto pues estaban excluidos de los registros cronológicos, aunque sí estaban fechados. No obstante, fíjense, la mayor exactitud del calendario maya se debe a los conocimientos científicos de tipo astronómico y matemático en los que está basado. El calendario gregoriano, que ha sido impuesto en el mundo occidental actual, no es comparable en modo alguno al calendario maya. El Catún, por ejemplo, es la cuenta larga del tiempo. Así como el calendario gregoriano cuenta series de años conocidas como lustros, décadas, siglos o milenios, pues la cuenta larga contaba series de 20 años, llamadas cada una Catún, de ahí su nombre. Y también series de 20 catunes, 400 tun, vienen a ser igual a 394.3 años y los llaman ellos Baktum. El Catún era usado para registrar hechos históricos importantes
y para profetizar el futuro distante. Yo querría hablarles también sobre el papel de la mujer y su posición social dentro de aquella comunidad. Pues bien, la mujer tuvo posiciones elevadas en la sociedad y algunas de ellas incluso llegaron a ser gobernantes. Eran muy importantes para la economía familiar, porque ellas eran las que hacían las piezas principales de cerámica, las que tejían el algodón para confeccionar vestidos, criaban animales para comer o como mascotas y se encargaban de elaborar las comidas y las bebidas de las fiestas religiosas. Ciertamente no participaban en ceremonias religiosas donde se efectuaban sacrificios humanos, excepto en ciertas fiestas donde acudían las ancianas. Sacrificios humanos que en realidad eran ejecutados por los nativos, no por ellos. Porque para los mayas, el Kamnikte, que es el matrimonio, pues era arreglado por los padres de cada uno de ellos y siempre tenía fines de tipo económico o de alianza. Y entre otras costumbres, el hombre recién casado pues vivía bajo las órdenes del suegro en un periodo que variaba, pero que podía ser de 5 años en ocasiones. Fíjense, si nos referimos a la belleza y los rasgos físicos de aquellas gentes, tendríamos que referirnos a una investigación que realizó el norteamericano Sylvanus Morley sobre la población maya yucateca y que arrojó que la estatura media era de 1,54 metros y de 1,42 metros. Situó el peso en unos 52 kilos más o menos y en 50 kilos para las mujeres. Y el índice cefálico medio en 85 y 86 para hombres y mujeres con un menor índice cefálico. Pues bien, de acuerdo con las evidencias arqueológicas, es decir, el estudio de los monumentos y las artes en la antigüedad, y los estudios etnográficos, y la descripción y clasificación de razas o pueblos, pues se deduce que los mayas tenían una cabeza más bien grande y ancha, eran braquicéfalos, nariz aguileña, pelo negro y lacio, los pómulos salientes, la frente amplia, una frente grande, y los ojos almendrados con un pronunciado y notable pliegue en los párpados que les daba un toque marcadamente oriental, pero eso sí, siempre de color oscuro. El cuello más corto de lo normal y en los hombres un cuello prominente, un cuello ancho. Lógicamente las características de estos grupos pues eran modificadas por influencias mágicas y rituales, ya que modificaban la posición de los ojos para obtener una vista estrábica, que resultaba muy curioso. A veces practicaban con los niños una especie de deformación del cráneo, aprovechando que los huesos, entre la primera semana de recién nacidos y los 2 años, pues aún no están solidificados del todo y resultan moldeables. Y había 2 variantes, fíjense, de deformación del cráneo. La deformación por alargamiento, que se efectuaba en los recién nacidos de ambos sexos y de todas las clases sociales, mediante técnicas muy avanzadas pero desconocidas aquí, y la otra, el permitir una ampliación lateral. Costumbres que más que modas, como les decía, pues tenían un objetivo mágico religioso, mágico espiritual, y que también incluían, ¿verdad?, pues la pintura corporal, en cierto modo parecido a los tatuajes de hoy día, y que ellos practicaban en el pecho, los brazos y las piernas. También la excoriación o escarificación, que es una técnica que consiste en hacerse cicatrices con fines decorativos. El limado y perforación de los dientes para colocar piedras semipreciosas o preciosas, como pedacitos de jade, obsidiana, pirita, etc. Y otros adornos como orejeras, una especie de aretes, pectorales, penachos, etc. Yo sí quiero destacar que el tatuaje y la escarificación pues era prerrogativa de los señores sacerdotes y de los guerreros más distinguidos.
Y mucha de esta información proviene de lo que escribió el fraile español Diego de Landa, que vivió en la época de la colonia y que, si bien durante su estancia pues destruyó mucha de la documentación maya, al final el hombre se decidió a escribir un libro acerca de ellos y que ha resultado muy ilustrativo a todos los niveles. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán cómo se trasladaba el pueblo maya, puesto que se dice que no conocían la rueda. Bueno, pues en aquel tiempo existía una gran diversidad y complejidad entre las extensas redes de carreteras y caminos. Son dignos de importancia los akbeob, o akbe en singular, que significan caminos blancos. En general, la elaboración de las carreteras y caminos pues se practicaba mediante todo un conjunto de procedimientos muy laboriosos. Fíjense, en primer lugar, se podaba el camino previamente determinado. Después, con la ayuda de gigantescas moles de piedra, alisaban la tierra y posteriormente la cubrían con arena calcárea con el fin de que la maleza no obstruyese la viabilidad, y por último le aplicaban una parte de estuco, ¿verdad? Un sakbe muy conocido es el que comunica a Cobá con Yaxuná, de 100 kilómetros de longitud. No obstante, quiero decirles que estas carreteras en realidad eran construidas por los nativos que habían aprendido de los mayas. Los mayas en realidad apenas tenían carreteras, puesto que sus estructuras no necesitaban ruedas. Tenían dos tipos de vehículos: por un lado vehículos aéreos y por otro lado balsas, porque la mayoría de aquellas ciudades en realidad estaban sobre lagos. Pues bien, las castas sacerdotales llegaron a utilizar estructuras voladoras especiales, mucho más prominentes que el resto. Por otro lado, quiero decirles que muchas de sus ciudades estaban en realidad construidas sobre lagunas, como les decía antes, que con el tiempo pues se fueron desecando, ¿verdad? Y que su medio de transporte más habitual pues eran unas balsas especiales que se movían por todos los rincones de los complejos. No se vaya, que todavía quiero hablarles sobre su religión. ¿Cuál era el concepto que tenían los mayas de la divinidad? Enseguida regreso. La religión maya tenía tres características fundamentales. Fíjense ustedes. Era politeísta, porque se referían a varios dioses a la vez. Era una religión de aspectos naturalistas, ya que sus dioses tenían que ver con los elementos, con los fenómenos atmosféricos y con los cuerpos celestes. Y finalmente era dualista, porque partía del principio de que el bien y el mal eran igualmente divinos. Pues bien, los dioses del bien eran contrapuestos a los dioses del mal, pero eran tan inseparables los unos de los otros como puede ser el día de la noche, o el padre fecundante y la madre fecundada, o la vida y la muerte. Lo más parecido que podemos encontrar es tal vez el yin y el yang de la civilización oriental. Lógicamente, para ellos los destinos de la humanidad se veían afectados siempre por esta lucha. Los dioses benévolos producían cosas positivas como el trueno, el rayo, la lluvia, el maíz y la abundancia. Y los dioses malévolos, en cambio, pues siempre se les atribuía el hambre y la miseria causadas por los huracanes, las sequías y la guerra, sembradora de muerte y de destrucción. Supongo que un excelente ejemplo de todo esto pues es una representación que existe en un códice en la que Chak, dios de la lluvia, planta un árbol, mientras que a su lado Ap,
Hush, dios de la muerte, lo arranca y lo rompe en dos. Entre las ceremonias que todavía hoy se practican, pues está el Cha-Chak, encabezada por el Lachmen, especie de chamán, y que trata de invocar a los chaques, ayudantes del dios de la lluvia, cuando la temporada de lluvia se retrasa. También aquella civilización creía que las cuevas de la península, especialmente Loltún y Balakanché, pues eran lugares para entrar al inframundo. Y fíjense que a mediados del siglo pasado, o sea, relativamente reciente, en la Guerra de Castas, tuvo una actuación destacada la cruz parlante, elemento propio de la religión maya y que es independiente de la cruz cristiana. La cruz maya aparece en Palenque, en Chiapas, y es una estilización del árbol cósmico de la planta del maíz. Esta cruz es un símbolo de las 4 direcciones o ángulos del mundo y también es una deidad en sí misma. Pues bien, el uso de la cruz parlante entre los mayas participantes en la Guerra de Castas fue un factor que los unió y los hizo resistir situaciones muy difíciles. Y la localidad donde se ubicó esta cruz parlante pues era conocida como Chan Santa Cruz, hoy día como Felipe Carrillo Puerto. Y creo importante recalcar que la Guerra de Castas a la que me estoy refiriendo pues permitió a los mayas recuperar la soberanía en un territorio. Y este es en realidad el único caso de su tipo en América. Hoy por hoy pues se sigue venerando la cruz y se la viste con hipiles, que son vestidos típicos, con espejos, flores y diversos adornos entre los mayas de Yucatán y los chosiles de Chiapas. Seguramente también deberíamos referirnos a cómo veían aquellos seres el proceso de la muerte en su religión. Bueno, pues según las creencias mayas, o debería decir las creencias de los nativos que convivieron con los mayas y que absorbieron parte de la cultura, pues era que después de la muerte el alma emprende un camino a Xibalbá, también llamado Mednal, o mundo subterráneo, o el inframundo, donde, fíjense bien, qué curioso, ¿verdad? Tienen que atravesar un río, el alma atraviesa el río ayudada por un perro, el Xoloicuintle. Para ello, el hecho de portar una pieza de jade, pues va a facilitar las cosas, porque así el peregrinaje va a terminar en el sur, a donde llega el alma, que es donde está el inframundo para las culturas nahuas, entre ellas los aztecas o mexicas, y que se asocia con el norte y, como no, con el color negro. Mientras que para los mayas, pues va con el sur y el color amarillo. Sin embargo, hay un paraíso en el cielo donde las almas afortunadas de los guerreros muertos en combate, es decir, la muerte sagrada, acompañan al sol. Entre los diversos tipos de muerte sagrada en Mesoamérica, pues fíjense bien, hay pues las mujeres embarazadas muertas en el primer parto, las personas ahogadas, los que se suicidan, los que se morían de lepra o eran sacrificados y los guerreros muertos en combate. Pues la calidad de vida, buena o mala, realmente no importaba tanto como la forma de morir. Y al final, las almas de los que morían de forma sagrada también descendían al inframundo. Desde luego no hablaban de reencarnación. Los mayas consideraban que el alma de una persona que iba al inframundo simplemente experimentaba un renacimiento en un individuo de la misma especie sin ningún tipo de recuerdo de la vida anterior, lo cual no coincide con las teorías sobre la reencarnación. Y claro está, hay que recordar que al interactuar los nativos del centro de México con los mayas, bueno, pues cobra un cierto sentido el hecho de encontrar interferencias de otras ideas religiosas y culturales. ¿Saben ustedes cómo escribían? El sistema de escritura maya, a menudo
conceptualizado como jeroglífico, por tener un vago parecido superficial con la escritura del Antiguo Egipto, con la que no se relacionaba en absoluto, pues era una combinación de símbolos fonéticos o ideogramas. En realidad, la escritura pictográfica, a lo que resulta más similar, es al modo de escritura de los chinos, donde los ideogramas pueden anidarse para formar conceptos más complejos, a la vez que funcionar solo como representaciones fonéticas. Pues bien, la comprensión de la escritura maya ha sido un largo y laborioso proceso. Algunas partes fueron descifradas a finales del siglo XIX y a principios del XX. En su mayoría las partes relacionadas con números, el calendario y también con la astronomía. Pero los mayores avances se hicieron en las décadas de 1960 y la de 1970 sobre todo, y se aceleraron de allí en adelante, de manera que hoy por hoy la mayoría de textos mayas ya pueden ser leídos casi completamente en sus idiomas originales. Hombre, desafortunadamente los sacerdotes españoles, celosos de tanto derroche intelectual y cultural y diametralmente opuesto a los preceptos y criterios de la Iglesia Católica Romana, pues ordenaron la quema de todos los libros mayas poco después de la conquista, lo que constituyó un gran golpe a la conservación del conocimiento de aquella antigua escritura maya. Y bien, aunque muchas inscripciones en piedra han sobrevivido, y en la mayoría de ciudades que ya estaban abandonadas cuando llegaron los españoles quedan pequeños residuos y pocos retales realmente de escritura, pues al final solo han sobrevivido 3 libros y algunas páginas de un cuarto que están en las antiguas bibliotecas de la zona, ¿no? Y menos mal que de vez en cuando aparecen terrones rectangulares de yeso que son restos de lo que una vez fueron libros, una vez que todo ese material orgánico se pudrió y se compactó. Y bueno, en referencia a los pocos escritos mayas precolombinos que aún existen, el investigador Michael Coe, arqueólogo de la Universidad de Yale, dijo en su libro The Maya, editado en Londres por Thames and Hudson, que el conocimiento del pensamiento maya antiguo representa tan solo una minúscula fracción del panorama completo, pues de los miles de libros en los que toda la extensión de sus rituales y conocimientos fueron registrados, solo han sobrevivido 4 hasta los tiempos modernos, como si todo lo que la posteridad supiera de nosotros, imagínense, estuviesen basados en 3 libros de oraciones y en el progreso del peregrino. En definitiva, quedan pocos ejemplos de la literatura maya, pues como les decía, muchos códices mayas fueron destruidos por el tiempo, o por la humedad, o por los misioneros españoles, y solo se salvaron 4. El Códice de Dresde, el Trocartesiano, el Códice Teresiano, el Códice Grolier, que se encuentran respectivamente en Dresde, Alemania, en Madrid, en España, también en París, en Francia y en la Ciudad de México. Los libros de Chilam Balam, el Popol Vuh, los anales de los cachiqueles, que fueron escritos respectivamente en maya yucateco, quiché y cachiquel, utilizando el alfabeto latino traído por los españoles. Así la pureza de estos libros, pues claro, siempre está bajo sospecha, porque los españoles pudieron haber influido de forma directa o indirecta en su contenido, pero de cualquier forma son libros mayas, es decir, de los mayas que vivieron en tiempos de la colonia española. En el caso del importantísimo libro del Popol Vuh,
el descubrimiento de un bajorrelieve de hace 1500 años en la Acrópolis, una pirámide enorme de cerca de 75 metros de altura en Toniná, Chiapas, podría confirmar la autenticidad del Popol Vuh, de este importante libro. La ilustración muestra 4 dignatarios mayas que representan los señores del mundo subterráneo y también a la guerra, la agricultura, el comercio y el respeto a la divinidad. Y fíjense, Juan Lladé, un director de las excavaciones en Toniná, sostiene que en el Popol Vuh y en otros antiguos textos se encuentran muy a menudo descripciones de los 4 dignatarios llamados a representar la estructura y la iconografía misma del poder en el mundo maya clásico. Y así, un buen día, tan discretamente como habían llegado, el cielo se abrió y surgió majestuosa la estructura de cristal que les había traído. Había llegado la hora del retorno a su hogar de siempre. Subieron en ella, se despidieron de los nativos y prometieron volver. Aún les esperan. Pero no crean que todo lo que han visto y oído ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.